es como una pruebita de esta metodología. No vamos a ir paso a paso a través de la metodología y las actividades van a estar basadas solo en ciertos pasos de la metodología. Entonces, el contenido del día de hoy, entonces, primero que todo, Marta Liliana Marín, que está con nosotros, va a hacer una introducción de qué son las metodologías de experimentación y va a hacer una comparación de algunas de las que vamos a ver estos días. Yo voy a hacer una introducción a backcasting, a la metodología. Después vamos a tener dos actividades, cada una de 30 a 35 minutos, con un break en la mitad. Y al final vamos a hacer un reporte, los grupos van a hacer un reporte de las actividades que hicieron, cada uno tendrá 5 minutos, y si nos da tiempo también la idea es que hagamos una reflexión sobre la sesión. Entonces, primero Marta comenzará con su presentación. Listo, muy buenos días para todos. Pues como decía Paloma, hoy y mañana estaremos en unas sesiones de metodologías. Hay muchas metodologías, encontramos en la teoría y en la práctica, en el trabajo de campo, un sinnúmero de metodologías que pueden ser usadas para precisamente el desarrollo de los experimentos que cada una de las instituciones ha establecido previamente. Pero nosotros nos tomamos entonces la tarea de buscar metodologías específicas que nos puedan ayudar a entender un poco más y a desarrollar más estos experimentos desde la teoría de la innovación transformativa. Con eso entonces en mente, nuestros objetivos durante la sesión de hoy y mañana está basado en tres. La primera es que queremos reflexionar y repensar los sistemas y los actores involucrados dentro de esa problemática y ese experimento que ya se ha elegido previamente. Queremos cuestionar supuestos, creencias previamente establecidas acerca de las teorías de cambio que todos ya hemos y conocemos de cada una de las instituciones. Y por último, la idea es poder durante estas dos sesiones desarrollar diversas actividades y tener la posibilidad de generar productos o ese inicio de primeros productos que cada una de las instituciones también de alguna manera ha empezado como a elegir dentro de esa teoría de cambio. Estas tres metodologías que vamos a presentar, por ejemplo, en esta sesión de hoy con backcasting y en la sesión que está haciendo Matías paralelamente a esta y la que tendremos mañana, están precisamente vinculadas y estrictamente relacionadas con la innovación transformativa. ¿Qué quiere decir esto? Estas metodologías tienen desde sus principios y desde sus teorías también y práctica, nos permiten hacer muchos de los elementos y conceptos que nos pide la innovación transformativa. Entre ellos es el trabajo colectivo, la transformación de un sistema, permiten la transformación o abren la posibilidad de transformar el sistema. También nos permiten tener espacios para conflicto y consenso y reflexión y aprendizaje continuo. Incluso este tipo de metodologías permiten también dibujar estas trayectorias de sostenibilidad que tanto buscamos y por último también permiten la inclusión de actores sociales. Puedes pasar a la siguiente, Paloma, por favor. Entonces, en este mismo orden de ideas, queremos es como darles un primer abrebocas de las tres metodologías y sus características transformativas, que son las razones por las que realmente las elegimos. Y van a encontrarse también que cada una de estas metodologías permite actividades y productos diferentes. Esto nos va a llevar al final a reflexionar un poco de las posibilidades que podemos encontrar, del sinnúmero de actividades que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, la gestión estratégica de nichos, que está en este momento en la otra sesión con Matías, busca generar cambios estructurales por medio de la creación de instrumentos e iniciativas políticas a escala local. Estos por medio de qué actividades, conexiones con personas externas, fortalecimiento de alianzas, identificación de intermediarios, estar el régimen y construcción de economías alternativas. En esta sesión, especialmente con backcasting o análisis de escenarios futuros, la idea es poder construir caminos nuevos y distintos donde aspectos de política, mercado y medio ambiente son completamente flexibles para poder alcanzar un futuro ideal.
Las actividades y productos que podemos obtener por medio de esta metodología son creaciones de redes y alianzas, diseño de prototipos, inclusión de multiactores y propiciar espacios de reflexión profunda. Por último, laboratorios transformativos o TLABs, conocidos como TLABs, se enfocan en democratizar. Esta sesión será la de mañana, que yo estaré presentando. Precisamente esta metodología lo que hace es empoderar los agentes y la agencia y las capacidades de acción de cada actor que hace parte del sistema. Y las actividades que se pueden desarrollar por medio de estos laboratorios son espacios de co-creación, diseño de soluciones, revisión y reflexión continua en colectivo e investigación primaria y secundaria. Entonces, como pueden ver, muchos de ustedes podrán estar también identificando la gran cantidad de actividades que muchos ya eligieron para sus propios experimentos, y pues por esto es que vemos muy grato poder tener el espacio para explicarles y contarles estas metodologías, la importancia de tenerlas. Entonces ya Paloma puede seguir con la presentación tuya. Bueno, muchas gracias Marta por tu introducción, muy completa para tener en cuenta el tiempo. Entonces vamos a entrar en materia. ¿Qué entendemos por backcasting? Es una herramienta en la que uno define un futuro deseado, define ese futuro ideal que le gustaría tener y analiza en retrospectiva cómo dicho futuro podría ser alcanzado y qué acciones deberían implementarse para propiciar ese futuro. O sea, qué medidas o qué estrategias, en este caso también de política, debería uno implementar para llegar a ese futuro y ponerlas en una agenda de acción para llegar a ese futuro deseado. Entonces hay que tener en cuenta que el backcasting no solo, aunque backcasting se refiere a escenarios ideales, el fin de backcasting no es el escenario. El fin de backcasting es tener una agenda de acciones, que uno defina una agenda de acciones y empezar a definir las acciones inmediatas, de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, pero principalmente empezar a pensar qué podemos hacer desde ahora. Entonces hay que tener en cuenta que esto no es para elaborar predicciones, porque uno va a establecer ese escenario que le gustaría tener. Entonces en ese escenario tenemos que tener ideas, tenemos que ser imaginativos, tenemos que ser creativos, hay que reimaginar un futuro, el futuro ideal, y explora causas sistémicas. En este caso, pues en innovación transformativa estamos apuntándole a un futuro sostenible. Entonces, no es apuntarle a qué soluciones suficientemente buenas podemos llevar a cabo, ni tampoco hacer la situación más manejable, es apuntarle a ese escenario que queremos. Una pregunta clave acá es cómo un escenario sostenible deseado puede ser alcanzado. Hay que tener en cuenta, como les digo, que esto no es predicción, hay que diferenciarlo muy bien porque a veces uno lo confunde con escenarios prospectivos o predictivos, que es cuando uno, basado en la situación presente y las tendencias que están pasando, a qué futuro vamos a llegar. Es más una predicción, es más un pronóstico cuando uno hace forecasting que cuando uno hace backcasting. Entonces la pregunta que ustedes pueden diferenciar forecasting de backcasting, cuando en forecasting están preguntando qué puede pasar basado en lo que está pasando a las condiciones que tenemos ahorita. Mientras que backcasting es qué haremos, qué tenemos que hacer para llegar a ese futuro alcanzado. Entonces acá hay un ejemplo muy básico que es como el ejemplo de la movilidad, cómo resolver como problemas de movilidad. Entonces la meta final de lo que sería forecasting, o sea, el futuro predictivo es teniendo las calles o la congestión vial que tenemos en este momento, ¿cómo vamos a arreglar esa situación? Se enfoca más en resolver, por ejemplo, el problema de congestión aumentando la cantidad de calles. O, por ejemplo, en Colombia lo que hacemos con el pico y placa, que es que ciertos carros con placas específicas pueden salir a la calle. Eso es más como forecasting, porque estamos basados, bueno, en esta situación, ¿qué podemos hacer para que las cosas mejoren? Eso es forecasting. En backcasting, pensaríamos una situación ideal donde podemos reducir los tiempos de movilidad de otras maneras, como por ejemplo el uso de la bicicleta y hacerlo más sostenible, o reducir el tiempo y la distancia de movilidad. Entonces ya en ese caso, más que basarnos ahorita en, bueno, cómo vamos a mejorar las calles o hacer más calles,
es, bueno, cómo podemos introducir la bicicleta o reducir los tiempos o hacer que los sitios de trabajo estén más cerca. Eso es como más soñarse un futuro sostenible. Entonces, este es como muy básico. Primero, digamos, esto es un esquema muy básico de backcasting. Primero, ustedes tienen una visión a la que quieren llegar. Entonces, se paran en esa visión, qué visión tienen en mente, y se devuelven hacia el presente. O sea, lo que dicen es, ¿qué tengo que hacer el día de hoy para alcanzar esa visión? Entonces, cuando se devuelven al presente, empiezan a decir, bueno, ahora voy a avanzar paso a paso hacia esa visión. Entonces, primero tengo la visión y parados en el presente, ¿qué acciones necesito para llegar a esa visión? Entonces, ¿cuándo se usa? Bueno, digamos, esto primero se usó, el que lo propuso fue Lobbins en los 70 y él lo proponía como una técnica de planeación alternativa, digamos, como una planeación de política. Entonces, ellos estaban tratando de resolver el problema de la oferta y la demanda de electricidad y en lugar de Lobbins pensar, bueno, ¿qué podemos hacer con la situación actual? Es lo que dijo, bueno, ¿por qué no hacemos, no proponemos rutas alternativas de energías renovables? Entonces, en lugar de resolver el problema de la energía con combustibles fósiles o energías, o lo que era energía nuclear, que es como la situación dominante, él decía, bueno, ¿por qué no vamos hacia energías renovables? Algo más diferente, algo más sostenible. Y así, y esto comenzó como una técnica para planear metas de política pública. Eh, es una herramienta de navegación y planificación para la toma de decisiones. Esto puede ser en muchos espacios, en mercadeo, en otros temas, puede ser usado backcasting. Pero en este caso, el propósito no es producir un modelo, sino indicar qué viabilidad tienen tener un futuro del tipo que estamos imaginando, qué implicaciones ambientales, sociales y políticas de esos diferentes futuros sobre qué viabilidad tienen esos futuros y qué implicaciones para llegar allá. Entonces, parándonos precisamente en el presente y empezar a plantear una política que nos lleve a ese futuro. Lo importante también en backcasting es involucrar a muchos actores y diversos actores, que incluya también a la sociedad civil y a los usuarios de esos, que están incluidos en esos escenarios ideales. Entonces, por muchas razones, para evaluar qué conveniente es tener un escenario de ese tipo, para tener un proceso bien informado, es decir, para que ellos nos den información sobre el contexto específico que nosotros, los investigadores o los planeadores de política, no sabemos, y para que cuando se haga esa agenda de acción, ellos también, siendo parte de ese proceso de planeación, pues haya una aprobación de esa agenda. Entonces, si uno no los tiene en cuenta y después establece una agenda, pensando que el futuro ideal es ciertas condiciones, quizás ellos no lo van a aceptar, porque uno les está planeando un futuro que para uno es ideal, por eso tienen que involucrar bastantes actores. Entonces, ¿cuándo se usa? Se usa para abordar problemas complejos que requieren, digamos, varios niveles de la sociedad y sectores de la sociedad. Cuando para la sociedad el cambio incremental no es suficiente, sino que uno necesita un cambio radical o un mayor cambio, cuando las externalidades juegan un rol clave y no son abordadas por el mercado, cuando hay tendencias dominantes que son parte del problema, por ejemplo, cuando tenemos un régimen o los actores del régimen siguen con las tendencias o los modelos que nosotros que no son suficientes para hacer unas condiciones sostenibles social y ambientalmente. Desarrollar visiones de futuro alternativas y cuando se requieren soluciones de largo y corto plazo, de largo plazo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estas son las características de estudios de sostenibilidad, que en los estudios de sostenibilidad tenemos ese tipo de problemas. Es bastante adecuada, la backcasting es bastante adecuado para ese tipo de estudios y precisamente para transformación, para innovación transformativa. Entonces, por ejemplo, hay una cita de Green y Grunwald que decía que dice que una manera de darle forma a los sistemas sociotécnicos, como los que estamos pensando en nuestros trabajos, es a través de las visiones que guían su desarrollo, es a través de que nosotros nos hacemos una visión sostenible sobre ese desarrollo.
No hay que cambiar. Bueno, entonces, este es el paso a paso. Entonces, esto es como una lista de pasos que, digamos, yo tomé de varios documentos. Unos dicen que son 5, otros dicen que son 7, pero acá se resumen algunos de esos pasos. Entonces, lo primero es definir ese periodo de tiempo. Voy a explicar los pasos más adelante, pero pues ahorita los voy a mencionar. Definir ese periodo de tiempo, después describir ese estado actual, el estado ideal, las acciones, después las acciones con las que queremos llegar a ese estado ideal, los riesgos de esas acciones, hacer una agenda de seguimiento y de implementación. El día de hoy solo nos vamos a concentrar en estos 3 puntos, que es tratar de definir un estado ideal y definir algunas acciones para llegar a ese estado ideal y de pronto algunos riesgos. Entonces, lo primero es, uno define un periodo de tiempo. Lo ideal es que uno no defina periodos muy largos, como 100 años o 50, 60 años. Lo ideal es que sean tiempos manejables en que uno sea capaz de imaginar un futuro en 25, 30 años. Y definimos el estado actual. No quiere decir que nos paramos en el estado actual, quiere decir que vamos a caracterizar ese estado actual para saber a dónde no queremos llegar o qué características de ese estado actual querríamos hacer ideal o qué condiciones para nosotros serían ideales. Entonces, el estado actual no es porque nos paremos, no es porque vayamos a hacer pronóstico, es porque necesitamos saber en qué estamos para no llegar o para uno saber a qué le quiere apuntar. Y después definimos un estado ideal. Entonces, lo describimos ese estado ideal, como que hacemos bueno, como una definición o eh, sí, como las características, decimos qué queremos de ese estado ideal y lo ideal también es definir más de uno, porque no todos queremos, tenemos que acordar que puede haber más de un estado deseado. Entonces, entre los actores vamos a tratar de acordar más de un estado ideal, quizás 2 estados ideales o, bueno, en el mejor de los casos 3, pero tratar de definir más de un estado ideal y después de eso nos devolvemos hacia el estado actual. Entonces, ¿qué tengo que hacer hoy para lograr ese estado ideal? Esa es la pregunta clave que uno siempre se tiene que estar haciendo. Eso lo hacemos con cada uno de los estados ideales. Después de ello, definimos qué acciones vamos a empezar, qué acciones podríamos hacer desde ya o en el largo plazo. Primero, proponer las acciones y los indicadores, cómo se pueden medir esas acciones. Entonces, podemos definir varias acciones hasta llegar a ese estado ideal. Después, lo que hacemos es reunir esas acciones en grupos para saber, digamos, los que son relacionados con investigación, los que son con aspectos de estructura, aspectos de cultura, y establecemos estrategias. Esas estrategias las podemos convertir en medidas de política o proponerlas como medidas de política para ser incluidas en agendas de política. Entonces, establecemos la estrategia, pero también lo más importante es que tenemos que evaluar esas acciones. No solo es emitir una agenda y estas son las acciones, sino tenemos que hacer una evaluación para saber cuáles son los riesgos de tener un tipo de acciones. Entonces, digamos, las oportunidades que nos presentan, por ejemplo, tener tecnología, tener high-tech, es una oportunidad, pero el riesgo, pero también tenemos que evaluar los riesgos. Entonces, tener high-tech también implica bastantes costos económicos de investigación, bastante infraestructura, cuestiones así que uno tiene que evaluar también para mirar qué estrategia puede llegar a hacer en el futuro. Entonces, esos son vamos en la parte de la evaluación. Después de hacer esas estrategias, empezamos a elaborar nuestra agenda de acción y seguimiento. Es una agenda de corto, mediano y largo plazo, pero la pregunta importante también es cómo podemos comenzar a trabajar desde ya. Entonces, como para que la agenda no se quede solo una agenda de, bueno, vamos a estudiarla, vamos a seguir evaluando las acciones, no, es empezar también desde ya a mirar qué acciones podemos implementar. Y finalmente la implementación, que es lo más difícil y monitoreo de la agenda. Eso se va a hacer, se hace una revisión constante del mapa, de este mapa. Uno lo va revisando constantemente, se parece
tiene algún parecido con la teoría de cambio genética que ustedes hicieron, pero la diferencia es que la teoría de cambio de genética que ustedes hicieron, la hicieron basados en lo que muchos de ustedes ya conocen, o algunas percepciones, o alguna gente participó. La diferencia en este caso es que ustedes, en algunos casos, ustedes van a hacer los escenarios ideales con sus actores, o con los actores que ustedes consideran importantes, y ellos van a validarles a ustedes esos escenarios. O en otros casos, quizás ustedes quieren presentar ese escenario ideal de sostenibilidad y ellos les van a ayudar a decir, bueno, estas son las acciones que nosotros pensamos son importantes. Entonces tienen que tener claro que la teoría genérica viene del trabajo de ustedes, es una teoría, y el backcasting es un método que les ayuda a validar esa teoría, porque lo llevan al campo y le hace a los actores pensar en ello. Finalmente, pues les voy a presentar como un caso de estudio. Era un proyecto de nuevos alimentos proteicos que hicieron en Holanda, un programa de sostenibilidad en Holanda en los 90s. El objetivo de ese proyecto era tener innovaciones sostenibles en diferentes sistemas, en este caso, por ejemplo, en el sistema alimentario. Ellos escogieron un tiempo bastante largo, que es de casi 50 años, y dijeron, bueno, el estado actual, esto es un ejercicio, es una parte simplificada del ejemplo, para que lo tengan en cuenta que, digamos, no es que ellos dijeron alto consumo no, ellos describieron y evaluaron ese estado actual. Entonces, el estado actual era alto consumo y producción de carne. Y lo que querían llegar a lograr era que esos nuevos alimentos proteicos sustituyeran el 45% del consumo de carne. Entonces ellos querían ese estado ideal. Lo que hicieron es, como les digo, devolverse y empezar a pensar, bueno, ¿qué acciones vamos a hacer para llegar a ese estado ideal? Entonces, una de las acciones era mejora en la tecnología de alimentos, resultando en esa superioridad de los nuevos alimentos proteicos sobre las carnes. De esas acciones lo que hicieron fue hacer una evaluación, hicieron, por ejemplo, un análisis del consumidor, de los beneficios, los efectos socioeconómicos, ambientales, sociales. También miraron qué programas de investigación y desarrollo tenían que implementar, qué cambios culturales podría llevar esas condiciones, esas acciones, y cambios estructurales. Y evaluaron los riesgos. Digamos, cuando se hace la parte de riesgos y oportunidades, es parte de esa evaluación, porque ustedes están evaluando esas acciones, cómo pueden ser riesgosas o cómo se presentan como oportunidades. Entonces, en este caso, algunos aspectos era que, aunque los nuevos alimentos proteicos podrían ser atractivos para los consumidores, tenían efectos socioeconómicos relativamente limitados, no como ellos pensaban. Y que se necesitaba un desarrollo de los nuevos alimentos proteicos que podría ser posible en el futuro, pero necesitaba tecnología, investigación, bastante conocimiento. Entonces, ya teniendo eso, ellos establecieron su plan de acción, que eran 7 estrategias para política pública para el desarrollo sostenible de esos nuevos alimentos proteicos. Entonces, algunas de las estrategias tenían que ver con la comunicación y la transferencia de conocimiento al público, educación, que tenía que ver con ese aspecto de nuevos alimentos proteicos, investigación relacionada con el consumidor, con la organización de la cadena, también desarrollo de tipos de productos de los nuevos alimentos proteicos y regulaciones. Y la implementaron. Entonces, en este proyecto, digamos hubo implementación, pero hay muchos proyectos que se quedan en la agenda, y eso es como la limitante que se menciona bastante, y es que esa agenda tiene que tratar de implementarse. Entonces, digamos, cuando se monitoreó lo que ocurrió después de esa agenda, se dieron cuenta que hubo proyectos como por ejemplo, aquí se menciona el proyecto Profetas, un proyecto de investigación. Varias compañías de grandes alimentos y sus departamentos se involucraron, así como el Ministerio de Medio Ambiente, y se involucró también en las actividades para desarrollar estos nuevos alimentos. Eso es como un ejemplo yo traté de resumirlo, de este caso de
de backcasting. ¿Hasta aquí alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, Duris, sí, no hay nada en el chat, ¿cierto? No hay ninguna pregunta en el chat. Entonces, voy a pasar a describir las actividades de hoy, pero antes quiero mencionarles, digamos, esta es como una guía de pasos. Yo les mencioné que los varios pasos, que son 7, que es empezar con el periodo de tiempo y, bueno, lo que viene. Y nos vamos a focalizar sobre 3 actividades. Pero yo les voy a mencionar muy rápido, esto es porque ustedes creo que van a tener acceso a esta presentación, es cómo se puede definir ese periodo de tiempo o qué les puede ayudar a definir ese periodo de tiempo si ustedes van a hacer toda la metodología. Entonces, uno comienza con guías para cada paso, uno establece una guía de preguntas, es fácil iniciar con una guía de preguntas. Entonces, ustedes primero determinan qué tan lejos en el futuro quieren comenzar, como les mencioné. En este ejercicio, la meta es de 25 a 30 años, en el ejercicio de hoy. Pero cuando ustedes vayan, esto es una guía de preguntas que ustedes pueden utilizar y adaptar. Esto no es que tengan que usar esa guía, pero pueden adaptarla al trabajo de ustedes. Y es que ustedes preguntan en el taller, digamos, qué periodo es relevante para las personas que se explore, por qué es importante explorarlo y llegar a un acuerdo sobre el periodo sobre el que deberían comenzar. Después, como les dije, es establecer una línea base o ese estado actual para tener como una orientación estratégica del problema. Entonces, esto también es una guía, solo una guía de preguntas que les puede ayudar en sus talleres como facilitadores, y es que al establecer ese escenario actual y esas características, como estamos en el tema de innovación transformativa, ustedes tienen que tener en cuenta aspectos que hemos mencionado de los sistemas sociotécnicos, porque de aquí es que estamos partiendo, de aquí se parte en la innovación transformativa. Entonces, ya lo hemos hablado bastante, que son las características fenotípicas y genotípicas del sistema socioeconómico. Entonces, ¿cómo se puede describir ese estado actual en términos de cultura y de símbolos, en términos de reglas y normas sobre todo? ¿Qué preferencias y prácticas de los usuarios y los mercados? La estructura de estrategia industrial, el sistema CTI, que también incluye las tecnologías, y la gobernanza y la política pública. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ustedes ya han hecho parte de ese trabajo, pero esto ya es cuando ustedes lo llevan a campo, cuando ustedes lo llevan al taller y les empiezan a hacer preguntas a los asistentes acerca de qué es lo más llamativo del escenario actual, o qué es lo positivo, lo negativo, que ustedes pueden empezar de lo que ustedes pueden empezar a partir para pensarse un escenario ideal. Y esta es de aquí. Perdona, Paloma, ¿tienes una pregunta? No sé si te hago las preguntas en la medida que las van haciendo o... Yo creo que ya, porque ya vamos a comenzar la actividad. La pregunta es de Pablo Villalobos, está preguntando dónde calza la llamada hoja de ruta en el proceso de backcasting. La hoja de ruta de la teoría de cambio específica o la teoría de cambio genérica. ¿A qué se refiere Pablo, si quieres puedes aclarar. Hola, muy buenos días. Hola, Paloma, Pablo. gracias. No, en general, esta metodología de desarrollo de hoja de ruta, más allá de lo genérico o de la teoría de cambio específico, calza, es un símil a lo que tú llamaste el desarrollo de las acciones y como un plan de acción. Sí, sí, sí. Es una hoja de ruta para llegar a ese estado ideal, Pablo. Es como esas acciones que ustedes, no solo ustedes, sino sus actores, los actores que ustedes invitan, consideran que se debería hacer para llegar a ese estado ideal, y lo que hacen ustedes es condensarlas en unas estrategias. Eso podría ser llamado también hoja de ruta, Pablo, porque esto también es uno de los resultados del backcasting, una hoja de ruta. Ya. Listo. Duris, ¿hay otra? No, por ahora no hay más preguntas. Listo, entonces voy a continuar.
El día de hoy vamos a hacer, la primera actividad va a ser crear y caracterizar un solo estado ideal. Llegar a más de un estado ideal o tratar de acordar más de un estado ideal es difícil. Entonces vamos a tratar de imaginar ese estado ideal. Y para describir ese estado ideal, aquí les resalto que durante los talleres de backcasting se espera que los diferentes actores definan más de un futuro deseado o más de un futuro ideal. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer el día de hoy es definir el objetivo principal. Eso depende de cada experimento. Entonces, el objetivo principal puede ser producción de agrícola sostenible o, digamos, dependiendo del experimento, ustedes tal vez 2 líneas, no muy largas, diciendo cuál es el objetivo del trabajo, qué es lo que quieren llegar a lograr. Y cada uno de ustedes va a asumir un rol en el sistema sociotécnico. Digamos, si es de 3, alguno puede ser la comunidad local, puede ser una organización no gubernamental, una compañía, pero la idea es que ustedes especifiquen qué actor quieren ser. Si es una asociación de productores para la producción, para la comercialización o solo para la distribución, algo así. Entonces tienen que ser muy específicos y a partir de ese rol que ustedes están asumiendo, ustedes se ponen en esa posición y piensan qué estado ideal les gustaría, o sea, qué características tiene que tener ese estado ideal para llegar a un escenario, a ese objetivo. Entonces, ¿en qué términos? En términos de qué reglas y normas, qué preferencias deberían tener los usuarios. Si ustedes son policymakers, ¿qué esperarían? ¿Qué reglas podrían o deberían ser implementadas desde su punto de vista de policymaker? No tienen que hacer todos los elementos, pueden escoger como grupo, pueden escoger solo 2 de esos elementos que se pueden basar en el sistema CTI, elementos del sistema CTI, cómo hacer qué condiciones debe tener ese sistema CTI para llegar a ese estado ideal como policymaker, como comunidad local. Entonces, ustedes como que definen esas condiciones y determinan el estado ideal. Entonces, a partir de esas condiciones, ustedes hacen como una declaración de cómo sería ese estado ideal. Puede ser una lista de acciones. Una lista de acciones no, pero una lista de condiciones de qué tiene que tener ese estado ideal, pero tiene que ser a partir de la conversación de ustedes como actores. Y identifican quiénes son esos actores claves en ese escenario futuro. Puede que ustedes sean un policymaker, pero ustedes saben que no son los actores claves. Para tomar esos roles también piensen, para asumir esos roles, para escoger los roles, piensen qué actores ustedes quieren que sean importantes en ese estado ideal, porque de pronto para nosotros en innovación transformativa los usuarios siempre deben estar incluidos o la comunidad local, pero quizás a veces las compañías, algún tipo de compañía que no va con ese estado de sostenibilidad que ustedes plantearon desde el comienzo, no debería estar definiendo ese estado ideal. Entonces ustedes también saben a quién incluir en ese estado ideal, en este ejercicio. El día de hoy dime. Perdona, hay otra pregunta que la hace Anabela Pavón. Para prospectiva se usa el método Delphi para lograr un ejercicio con el panel de expertos. Para definir los estados ideales, ¿hay alguna metodología definida? Yo creo que, digamos, en backcasting no podría usar cualquier metodología para definir escenarios, pero lo que uno tiene que hacer es escoger el escenario ideal, porque en otras metodologías de prospectiva uno lo que hace es presentar los escenarios que le dan y decir qué es lo que estamos haciendo hoy que nos van a llevar a escenarios indeseados. Entonces uno se incluye en esas metodologías cualquier tipo de escenarios. En esta metodología uno puede elaborarlos como quiera, pero siempre le tiene que apuntar al que es deseado, pero también tiene que ser consistente. O sea, no puede ser un estado que se salga de, digamos, tal vez que los recursos van a existir para siempre o que se van a reproducir o como algo salido como de los cabellos. Tiene que ser algo, sí, tiene que ser creativo. A veces se menciona que no tiene que ser tan realista, porque si uno se pone los límites del realismo, pues tampoco
deja como ese espacio a la imaginación a soñarse un mundo, a otro mundo, pero también tiene que ser consistente. También consistente con algunas cosas, unos aspectos del presente. Bueno, entonces, digamos, nosotros vamos a enfocar en estos tres puntos: el objetivo principal, el escenario ideal, que lo definen, y que identifiquen qué actores. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, estas son unas preguntas guías, como les cuento, que ustedes pueden usar en sus talleres, o las pueden adaptar, o pueden rechazar completamente si ustedes encuentran otras preguntas que sean más adaptables. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en estas dos preguntas. ¿Qué elemento consideras son centrales para un escenario ideal? Como yo les mencioné, lo que ya les había dicho de tener sistemas sociotécnicos y los actores de escenarios futuros. Esto es lo que ustedes van a encontrar en su tablero. Cada uno va a tener un acceso al tablero Miro. Cuando ustedes accedan, se van a encontrar con este tablero. Entonces, el paso 1 es que este cuadro amarillo es donde ustedes van a definir su objetivo principal. El paso 2 es que van a escoger ciertos elementos. Bueno, primero van a escoger un rol que ustedes consideran debe ser invitado durante sus talleres. Ahí les puse algunos ejemplos de que puede ser un formulador de política, puede ser la academia, centros de investigación, puede ser el sector privado, puede ser la sociedad civil también. Y les puse, ahí no se muestra, pero hay un espacio para que ustedes tengan otros actores si ustedes quieren incluir a otros actores. Aquí no se ve, pero a la izquierda, ustedes van a encontrar, a la izquierda de esta lista de actores van a encontrar un cuadro naranja donde les va a dar diferentes condiciones. Eso es como una ayuda. Entonces yo les pongo ejemplos de qué condiciones ustedes se pueden pensar para el futuro, para que esos actores asuman ese rol y digan: yo quiero alta tecnología o quiero baja tecnología. Yo quiero un proceso más democratizado o quiero acciones colectivas o quiero acciones 50-50, acciones individuales y acciones colectivas, o quiero libre mercado, no quiero libre mercado. Esas son como diferentes condiciones que ustedes van a introducir si quieren en su estado ideal. Ustedes definen cómo esos actores quieren hacer un proceso más democrático o menos democrático. El paso 3 es que a partir de lo que esos actores definan qué es clave para ese escenario, para llegar a ese objetivo, ustedes ya hacen como la declaración o la lista de características del escenario ideal. Y aquí también les pongo un ejemplo digamos, esto también es un ejemplo simplificado de otro proyecto que era sobre transición a hogares sostenibles en el área de nutrición. Entonces, por ejemplo, ellos definieron que un escenario ideal era tener alta tecnología, que era tener cocinas inteligentes, que tuvieran un estilo de vida acelerado, mientras que el otro escenario era llamado local y verde, que era donde la gente cultivaba lo que ellos querían comer, todo era 100% cultivado en casas, o que habían alimentos o que se compraban en la tienda local. Entonces son escenarios que se pueden definir, que aunque para algunos de nosotros no son ideales, para otros actores sí deberían ser, y pues tendríamos que tenerlo en cuenta. Entonces, en el ejercicio de ustedes, en su experimento, ya volviéndonos a nuestro experimento del Hub, ustedes, si quieren aplicar la metodología, ustedes tienen que definir si les dan el escenario ideal o si quieren validar ese escenario ideal, porque ustedes ya definieron ese impacto positivo que quieren lograr. Si ustedes de pronto les dicen definan cualquier escenario ideal, la gente incluso se puede ir a la parte que no es sostenible. Entonces ustedes tienen que guiar ese estadio ideal, a ese espacio sostenible, a ese escenario sostenible. Pero también ellos los pueden retroalimentar en cuanto en lo que ustedes definieron al comienzo. Eso es importante, porque de pronto ustedes se sueñan una cosa y esos actores, algunos de ellos dicen: no, yo creo que deberíamos hacer algunas modificaciones en ese estado ideal. Entonces cada uno va a tener, les vamos a compartir en el chat un link para que ustedes accedan a sus tableros. Y ahí comienzan a hacer su trabajo. Tendrán alrededor de 5 minutos, perdón, media hora
para terminar la actividad, y 1 minuto antes, 2 minutos antes de que se acabe la media hora, Zoom los trae. Entonces, la idea es que puedan terminar o acercarse a hacer ese escenario ideal y a tratar de llegar a un acuerdo sobre ese estado ideal. Eso es, después de la actividad vamos a tener un break y les voy a contar de qué se trata la segunda actividad. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá o ya podemos empezar podemos pasar a los grupos? Hay Paloma. preguntas. Sí, sí, Carmen. Sí, ¿podemos tener acceso a tu presentación? Porque claro, diste mucha información, entonces Sí. no sirve ahorita. Dale, voy a hacerlo rápido, voy a enviárselas rápido a uno de ustedes, a los que tengo los correos, creo que son todos, y creo que les va a llegar en 5 minutos. Ok, gracias. Ok. Diana, va a ser sobre el ejemplo que das. Yo doy como la plantilla en Miro. La idea, yo no doy el objetivo. La idea sería que ustedes puedan partir del experimento, que puedan partir del objetivo que ustedes definieron en su experimento. Tratar de hacer algo como general para poder hacerlo después en el escenario ideal, hacerlo más específico. Para conectarnos, nosotros los vamos a, Andrea pregunta que para conectarse en cada grupo usan el link de meeting. Lo que vamos a hacer es que ahorita todos ya están distribuidos en sus equipos. Algunos, esta metodología de backcasting necesita más de una persona precisamente para tener discusión. Entonces, por eso los asignamos, hay unos que están asignados a ciertos grupos. Y yo voy a ir saltando de grupo en grupo resolviendo dudas. Entonces, yo creo que ya podemos... Diana también tiene otra pregunta. Si el backcasting se hace sobre el ejemplo o sobre los experimentos propios. Eso la acabé de resolver, Duris, que sí, la idea es hacerlo sobre los experimentos. Acciones e indicadores. ¿Pueden cerrar sus micrófonos, por favor? ¿Alguien lo tiene? Ya. Ahí. Listo. Entonces, vamos a seguir con acciones e indicadores. Ese es como el siguiente paso después de establecer el escenario ideal. Entonces, lo que uno hace, como les dije, es separa en este escenario ideal que ustedes quieren y piensa en el presente qué acciones podrían guiar a esos escenarios futuros. Y como uno termina definiendo varias acciones, entonces hay que agruparlas para determinar qué estrategias va a ser en el escenario futuro. El día de hoy solo vamos a pensar en qué acciones se requeriría para ir al presente, de ir del presente del día de hoy al escenario futuro. Entonces, tienen que incluir también acciones de política porque estamos trabajando el tema de política pública. Y cuando están en los talleres, esta es una guía de preguntas, cómo ustedes se pueden poner de acuerdo con los asistentes acerca de esos escenarios futuros. Después de definir esos escenarios futuros, se evalúan los riesgos y las oportunidades de cada acción. Perdón, después de definir las acciones, se evalúan los riesgos y oportunidades que conllevan implementar esas acciones. Entonces, uno evalúa los riesgos y las oportunidades de cada estrategia, de cada grupo de acciones. El día de hoy, otra vez nos vamos a enfocar en agrupar las acciones. Ustedes pueden escoger 2, 3 acciones o 4 y las agrupan en estrategias, puede ser de investigación o puede ser de asociatividad o pueden ser de estrategias, diseño por ejemplo, del sector y qué riesgos específicos ven. No vamos a entrar en detalle en las oportunidades, pero así como lo ven también, estas son algunas preguntas guías que les podrán ayudar en los talleres. Entonces, el día de hoy, como les dije, vamos a definir a identificar acciones que se requerirían para lograr ese escenario ideal. Las agrupan en estrategias y evalúan los riesgos. Si pueden hacer 3 acciones, 4 acciones, está bien. El tiempo no va a ser mucho, en este caso es media hora, nada más.
porque creo que alguna de las cosas más difíciles era ponerse de acuerdo en qué querían los actores del escenario ideal, pero entonces los va a traer bastante rápido para que lo tengan en cuenta. Si no alcanzan a evaluar los riesgos, no se preocupen, solo podríamos partir de esas acciones. Este es el tablero Miro con el que se van a encontrar. Van a tener el paso 1, que es definir las acciones, definir los riesgos, ahí les va indicando. Y el paso 4 es que ustedes tienen que hacer una agenda. Digamos, ustedes definen 3 acciones y lo ponen una agenda, es decir, qué acciones claras o qué estrategias definieron en su trabajo para llegar a ese estado ideal. Entonces, cuando volvamos, vamos a hacer un reporte. Bueno, vamos a reportar cuando volvamos a esta sala conjunta, vamos a decir, nuestro grupo definió este escenario ideal y estas son las estrategias que definimos. Algo muy concreto, si algunos quieren mostrar el tablero Miro, van a tener 3 a 4 minutos, no mucho tiempo, solo es para dar una prueba a todos los demás grupos de ustedes que definieron como para ustedes, que era un escenario ideal y qué acciones podían llegar a definir, a identificar para ese estado ideal. Pero en general, cuando se hacen este tipo de reportes, ustedes no los van a hacer hoy, pueden ser los mapas que ustedes hicieron, el reporte después de un taller, el reporte puede ser, como decía Pablo, puede ser la hoja de ruta, puede ser una lista de acciones, eso es como el reporte que usualmente se hace después de un backcasting. Y se define esas estrategias requeridas bueno, para ese proyecto o ese experimento. También esto es una guía, también que es importante cuando uno hace un reporte es que se focalice en cómo podemos comenzar a trabajar de inmediato, pero eso no lo vamos a hacer hoy. Entonces, esa es la actividad. Y ahora los va a mandar a los grupos otra vez, bueno, entonces en este punto lo que ustedes hicieron fue definir esas acciones, algunos alcanzaron a evaluar los riesgos y en un escenario, en un taller se esperaría, después del taller que ustedes hacen, se esperaría mirar o hacerle monitoreo a esa agenda. Eso que ustedes acaban de definir, la idea es que ustedes establecen una agenda con los actores, esa es una agenda de estrategias, y a eso se le hace monitoreo. Eso ya sería la parte final del backcasting, que es la idea de casi todas las metodologías. Finalmente, hoy vamos a hacer unos 3, 4 minutos de reflexión. O sea, los grupos que van a mostrar van a decir, van a mostrar su escenario ideal. De pronto algunos alcanzaron a hacerlo en otra página o casi todos lo hicieron en Miro, entonces van a compartir su pantalla. Solo van a mencionar qué actores involucrados, qué actores involucrados estuvieron en esa elaboración del escenario, qué escenario escogieron. No vayan a entrar en detalle o en mucho detalle, pueden explicar algo rápido del estado ideal y unas 3 estrategias o unas cuantas acciones. Entonces yo les voy a poner el temporizador para que no nos pasemos y le demos la oportunidad a todo el mundo de hablar. Y al final quizás tenemos un tiempo de reflexión, unos 10, 12 minutos de reflexión para que ustedes cuenten si, digamos, es útil, qué se puede mejorar y qué se puede hacer diferente la próxima vez. Entonces, ¿alguien quiere comenzar? ¿O hacemos adímetro? El CTA, Duris, ¿quieren comenzar? Sí, no sé si Eder quiere hacer la presentación. Ya les dejé compartir la pantalla, entonces Ok. pueden, si quieren, mostrar su Miro. Listo, ahí están viendo la pantalla. No, yo no. ¿Allí? Ya, entonces voy a poner el temporizador ya. Listo. Bueno, nuestro proyecto es el tema de aprovisionamiento de agua segura en las escuelas rurales. Aquí se me ha perdido un poco el Miro. En ese aprovisionamiento de agua segura, entonces nosotros identificamos actores por parte del gobierno, por parte de
de la academia y por parte de las empresas y obviamente pues la sociedad civil, que incluye como a los barrios, las juntas de acción comunal, como está planteado allí. Allí identificamos como las preferencias prácticas, el tema de la estructura, las reglas y normas. Tuvimos allí como una gran duda con respecto a las reglas y normas y cómo se diferenciaba con la cultura y símbolos, pero pues es una duda que nos quedó y que tenemos que consultar. Y a partir de ese ejercicio que se hizo con cada uno de ellos, identificamos el escenario ideal. En ese escenario ideal vimos que hay como 4 grandes cosas: el tema de la apropiación de las tecnologías de bajo costo y los recursos, las políticas de agua que brinden a las comunidades el acceso al agua segura, un tema de regulación de uso y acceso al agua, así como el aseguramiento de la accesibilidad del recurso hídrico, y también la producción y comercialización de tecnologías de bajo costo para hacer la entrega de esta agua potable o segura a las comunidades. En ese sentido, identificamos como unas acciones por parte de, ahí tuvimos la duda si lo agrupábamos por estrategia independientemente de qué actor la debía implementar, pero digamos que acá están como agrupadas la de la estrategia financiera, que tiene que ver con inversión en investigación, desarrollo e innovación que genere tecnologías de bajo costo, instrumentos apropiados para la asignación de recursos, el tema de jalonamiento de recursos de cooperación internacional, levantamiento de requerimientos de inversión, instrumentos para garantizar transparencia de recursos y métricas apropiadas para hacer seguimiento a la inversión que realice el Estado. También vemos una relacionada con las comunidades, que es el tema de ciencia ciudadana para el seguimiento y la participación, la apropiación de las tecnologías, un tema de co-creación e implementación de modelos de gestión comunitarios, acuerdos de trabajo con las comunidades y cambios en las prácticas para la administración de estas soluciones comunitarias. Hay otra que está relacionada como con la articulación de los actores y es el trabajo articulado universidad, empresa, Estado y comunidad. La articulación del Estado con las ONGs y concentrar esfuerzos de los diferentes actores que permitan la escalabilidad del modelo, porque vemos que muchas veces se hace como financiación como muy dispersa y no se concentran los esfuerzos, entonces las soluciones no son de carácter permanente. Hicimos como esa categorización, no alcanzamos a identificar los riesgos y teníamos como la gran duda aquí si las acciones debían ser como identificadas de manera secuencial en una línea de tiempo y si debían ser identificadas por cada tipo de actor. ¿Qué otra duda teníamos? Si debíamos hacer como este paquete de acciones con los actores de manera individual o lo hacíamos como de manera grupal el ejercicio. Hasta ahí llegamos como avanzar, Paloma, no sé qué más te contamos. Listo, Doris, preciso. Qué bien. Bueno, si quieres te comento algunas, o sea, de lo que podría decir las dudas que tienes. Me decías que cómo organizar esas actividades si uno las organiza de manera secuencial. Yo creo que sí, porque hay acuérdate que la agenda dice que uno tiene que establecer acciones de corto, mediano y largo plazo. Entonces ahí es cuando tú estableces cuáles acciones van en el largo plazo y cuáles acciones nos podemos enfocar ahorita. Entonces, creo que digamos, instrumentos apropiados para asignación de recursos quizás es de mediano plazo, cosas así ustedes las ubican precisamente en esa línea de tiempo, y también hay unas que dependen de otras, entonces también tienen que mirar cuáles acciones son dependientes de haber realizado una acción. No sé, otra pregunta que me decías. La agrupación de ellas, si era necesaria agruparlas por actores o por la gran estrategia independiente de quién la va a implementar. Eso también lo pueden definir ustedes, porque a veces el actor, digamos, si es academia, tiene que ver con investigación, o la agenda también ustedes definen cómo puede ser cómo puede ser agrupada. Y la otra es, si nosotros estamos realizando este taller y vamos a tener a los diferentes actores, ¿lo hacemos en un ejercicio grupal con todos ellos o lo podemos hacer de manera individual y luego como ir como centralizando toda esa información? Lo ideal sería tener varios actores que ustedes puedan tener, que entre ellos pueda haber como reflexión y discusión, a menos que haya como muchas tensiones, porque a veces uno
quizás es difícil poner a la comunidad con los formuladores de política, pero lo ideal sería que entre ellos también acordaran, digamos, entre ellos también se sensibilizaran de que, por ejemplo, los policy makers, por ejemplo, tienen un sistema centralizado y las comunidades preferirían otro sistema, entonces de pronto hacerlos concientizar de que el estado ideal no siempre es el que el policy maker piensa que podría ser. Entonces de pronto ellos también podrían ser sensibilizados de esa manera. Ese es como mi punto de vista, quizás. Yo creo que por eso también se piden muchos actores en estos talleres para que haya discusión. Gracias. Listo, Doris. El siguiente, Ibero, Carmen o Mariana o Diego. A ver, me mandaron, me aventaron al ruedo. O Carmen o Diego. No creas, ya estaba consensuado. Entonces te va a poner el temporizador. Espérame, déjame ver si ya ¿ven la pantalla o no? 4 minutos. Espérate, no me cuentes sino hasta que empiece a ver dónde está. No, ya no estoy. No, apenas compartas, ya que mejor compárteme. Diego Dale. Me va a ayudar. Exacto. Ok. Bueno, nosotros tenemos el tema de la producción orgánica de limón y la cadena de valor, incluir una cadena de valor. Entonces, los actores sociales que participamos en esto, si ustedes ven, dejamos fuera al gobierno, estamos un poco enojados con el gobierno, entonces no lo pusimos como actor, pero sí la academia, sí las empresas, sí la sociedad civil, o sea, los comuneros de la producción de limón, ¿no? Y los aportadores de tecnología. ¿Por qué? Porque la propuesta que nosotros tenemos a 30 años es meter más tecnología a la propuesta del cambio en la producción de limón, pero también generar una suerte de emprendimiento para que ellos hagan innovación y puedan tener mayor valor agregado al limón. O sea, no perder por la tecnología empleo, sino más bien diversificar y especializarse, ¿no? Entonces, si esto es así, lo que tú quieres es ver el escenario ideal, ¿no? Entonces, sí, desde el inicio, mantener esos usos y costumbres, porque se trata de una comunidad indígena, ¿sí? Sí, desde el inicio que se desarrollen capacidades de inclusión. Estamos pensando que el grupo objetivo de la comunidad son los jóvenes, porque finalmente esos jóvenes pues, van a ser abuelos en 30 años, entonces, pero ellos pueden ser los iniciadores de un cambio tecnológico, ¿sí? Que la tecnología sea sensible al regeneramiento de la tierra y otros recursos naturales, ¿sí? Y que haya una apropiación tecnológica de la comunidad sobre todo, ¿sí? O sea, el centro es que ellos se sientan que es un beneficio para lo que es la propuesta de desarrollo comunitario. Entonces, viéndome rápido, si quieres vemos las acciones y los riesgos que vimos, ¿no? Vimos varias acciones, ¿no? Inclusive vimos acciones con responsabilidad de algunos. Por ejemplo, la academia puede ser el gestor, el intermediario para alinear los intereses, porque efectivamente una adopción tecnológica chocan los intereses de los tecnólogos, de los inversionistas, y estamos hablando de una comunidad en alto rezago, ¿no? Entonces, pues se vuelve una propuesta de mucho riesgo, ¿no? Otra es que las empresas sí den una capacitación ad hoc desde el inicio, que puedan dar una capacitación, porque muchas veces hacen dan un manual o dicen, no, la tecnología, te vendo la tecnología y no pasa nada de eso. Y ahí otra vez entra el rol de la academia, porque a lo mejor tiene que adecuar capacitaciones al contexto, a la situación de desarrollo de capacidades, ¿no?
Otra acción importantísima es, pues se tienen que generar fondos y financiamientos que no se tienen, entonces tiene que venir acompañado de inversiones para hacer este cambio, ¿no? Pensamos que es muy importante como acción desde el inicio tener esquemas de comunicación híbridas, quiere decir que haya la participación de todos y que todos entiendan la agenda y los intereses de los demás, ¿sí? O sea, pensando y centrándonos en lo que nos interesa, que es el cambio y la mejora de la situación comunitaria, pero también hay que entender el rol de los otros actores y llegar a consensos, si es que se puede, ¿no? Pero por lo menos entendimientos, ¿no? Y por eso es importante también para la tecnología tener estudios objetivos de veras si estas tecnologías no van a afectar el medio ambiente, y también tener un enfoque holístico, porque hay que ver no solamente un recurso, sino todos los recursos y la gente, o sea, ¿no? La sociedad. Y otra de las acciones desde inicio es generar agencia, capacidad de agencia en la comunidad, para que ellos tengan, sean los actores principales del cambio, ¿sí? Y de la aceptación del cambio. Y de convencer a los que no quieren el cambio, convencerlos. Y si tengo un tiempo, podemos ir a los riesgos que vemos en cada parte. No alcanzamos, Carmen, ya te... Nada, ya me tocaste la campana y sí. Yo ni me di cuenta, ni cuenta me di. Yo tendría, digamos, una observación chiquita, y es cuando ustedes mencionan, digamos, el rol de la agenda, que es el rol de la empresa, que es generar fondos. Entonces, eso yo veo que más o menos casi todas las acciones son acciones que ustedes piensan debería ser, pero acuérdense que les va a llegar empresas que van a decir que ellos no van a querer un papel tan protagónico. Entonces piensen que les van a llegar como esos diferentes roles con muchos intereses que no van a ser, para nosotros sería ideal, pero para ellos van a decir pues que ellos sean más independientes, por ejemplo, los productores, sí. Para que lo tengan en cuenta, que se van a enfrentar. Diego ahí tiene ideas, si puede contestar, ¿quién sabe? Sí, no puedes contestar. No más rapidísimo, por eso la primera acción era generar como este consenso, sí. Una alineación de los intereses de todos los actores, ¿no? Okay. Justamente por esto, porque claramente cada uno tiene sus intereses y sus prioridades, sí. Pero si desde el inicio ya está el consenso, es más probable que sobreviva más adelante. Sí, listo, perfecto, gracias, Diego. ¿Pablo o Deyanay? Paloma, una pregunta antes de que continúen. Allí cuando nosotros estamos formulando el taller o cuando estamos haciendo el taller, ¿intencionamos todo a que encaje con lo que nosotros tenemos en la teoría de cambio, o la intención es dejarlo lo suficientemente abierto para que los participantes nos permitan como una visión amplia? Creo que es más una visión amplia, porque acuérdate que la idea es que ustedes vienen con una teoría de cambio con supuestos. O sea, ustedes vienen pensando, así se comporta el sistema y esas son las acciones que deberían pasar para llegar a ese sistema sostenible, digamos, del agua. Entonces tienen que, quizás ustedes lo que les van a delimitar es el escenario ideal, 1, 2, y de ahí ellos empiezan a decirles a ustedes, porque si ustedes le delimitan todo, entonces no tendría sentido que estuviéramos poniendo a prueba la teoría de cambio. Gracias. ¿Listo? ¿Pablo? Muy bien, mientras coloca la presentación, este grupo está compuesto por Diana Incapié del CTA de Antioquia, Deyanay Suazo y Pablo Villalobos de la Universidad de Talca. Primer elemento es comentarles que el experimento nuestro lleva como título, y se sumó muy bien Diana a esto, porque el experimento del que estábamos realizando en la Universidad de Talca es el uso sostenible e inclusivo del recurso hídrico en la producción agrícola de nuestra región. Y el objetivo general entonces de este diagrama tiene que ver con desarrollar un sistema de gestión sostenible e inclusiva del recurso hídrico que garantice la producción agrícola de la región del Maule. Y ahí el escenario que nos propusimos fue el siguiente: al 2050
70% de los pequeños productores incorporados a prácticas de alta tecnología. Cabe hacer notar que cerca del 90% de la agricultura de nuestra región la desarrollan los pequeños agricultores, por lo tanto es muy importante crear en ellos prácticas sostenibles y también tecnológicas adecuadas. Un segundo escenario tiene que ver con 100% de las empresas con uso de agua eficiente y alta tecnología. 60% de la producción agrícola orgánica hoy día es muy bajo, no cercano al 2-3%, pero como faltan ya algunos años, pudiésemos llegar al 60%. Agua como bien público, hoy día tenemos la oportunidad a través de un cambio constitucional que estamos desarrollando en Chile, y eso me parece que es un escenario importante. Y finalmente, como otro elemento, 50% de agricultores cooperados, 50% de los agricultores que trabajan estén cooperados. Dicho eso, vamos entonces, no vamos a ver tal vez de Yanay, elegimos, vamos al tiro de las acciones y riesgos de Yanay, o aquí, elegimos formuladores de política, elegimos también empresas propiamente tal como stakeholder, y elegimos también a los agricultores como un tercer elemento, ¿ya? de stakeholder. No voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos porque me tomaría mucho tiempo. Voy a ir hacia los riesgos y las acciones. Algunas de las acciones son las siguientes: reformular el código de aguas para proteger el acceso al recurso hídrico. Aquí, en términos de riesgo, es, por ejemplo, no ponerse de acuerdo desde el punto de vista de los intereses políticos y económicos, que es en este aspecto Chile diametralmente opuesto al resto de los países del mundo. Aquí se puede vender el agua, comercializar el agua, y se puede comercializar la tierra por separado. Por lo tanto, este tema es muy estratégico. Desarrollar un plan de promoción y comunicación para la gestión del recurso hídrico. Creemos que otra acción, y el riesgo estaría en no llegar a los grupos de interés y que el mensaje no fuera bien entendido, que no fuera claro. Otra acción es desarrollar y promover programas de fomento a la gestión hídrica. Los riesgos podrían estar en no contar con los recursos para desarrollarlo, o una baja participación de la industria agrícola o de las empresas. Otra acción, diseñar un observatorio para monitoreo y acciones de resultados de la gestión hídrica. Un riesgo podría ser el que no se comparta la información por parte de las empresas o la industria para poder hacer este monitoreo. Y en términos de acciones, desarrollar un plan de ordenamiento territorial y de gestión de cuencas. Un riesgo podría ser el levantamiento de la información deficiente para caracterizar las comunidades. Otra acción es un plan de capacitación en soluciones tecnológicas y buenas prácticas sostenibles. Un riesgo es el no cumplimiento de las actividades, una baja participación de las empresas o la industria agrícola, y el plan que no llegue a los grupos de interés. Otra acción es un plan y creación de fortalecimiento de procesos de I+D+I. Baja participación nos referimos a la creación y fortalecimiento a nivel de las empresas, ¿eh? Una baja participación en este proceso, y baja apropiación y sostenibilidad de los procesos de I+D+I en el tiempo. Y finalmente, diseño del sello de sustentabilidad e inclusión hídrica. Hay un tema de costos de implementación y de normativa que podrían ser un riesgo que pudiésemos tener en relación con esta acción. Eso me da la impresión. ¿O falta algo de Yanay o Diana? No sé si quieran complementar. No, así está bien, Pablo. ¿Sí? Ya. Ok. Bueno, Paloma, parece ser que se le cayó la conexión, pero podemos ¿Sí? continuar con el otro equipo. Sí. Ok,
¿Qué equipo hace falta? ¿El Valle? No, sí, el Valle. Vale, listo. Adelante, Andrea. Muy buenos días para todos. Ahí ya ven mi pantalla, ¿me confirman? Sí. Bueno, desde un Valle del Conocimiento, el objetivo principal de nuestro experimento y el alcance de escenario futuro que determinamos con la profesora Anabela Pavón, que está presente aquí, es transformar las prácticas y culturas de producción y consumo de alimentos hacia la transición ecológica sostenible y con valoración integral de los servicios ecosistémicos del Valle del Cauca. Este experimento, eso viene pues desde el experimento que estamos haciendo de valoración de los servicios ecosistémicos y transición agroecológica de los cultivos de cacao de pequeños productores en el Valle del Cauca. En el paso 2, lo que realizamos para identificar pues cuáles son esas preferencias, reglas, nos centramos en dos actores principales, nosotros como academia, y digamos que nos pusimos en el rol de los pequeños productores de alimentos. En el caso de la academia, pues poder fomentar, tener pues en la parte de la gobernanza, pues muchos más incentivos para hacer programas, proyectos que nos permitan trabajar en conjunto con estos pequeños productores, pero también con el sector productivo y el sector público, tener una mejor comunicación y una cultura del consumo de los productos agroecológicos y valorar los beneficios y permitir pues esa transferencia tecnológica que se desarrolla en nuestras universidades. Desde los pequeños productores, pues vimos que los consumidores vuelvan a comprar en los mercados locales, no tanto en las grandes superficies o en los lugares que tienen mayor número de intermediarios y de pronto un comercio no tan justo. También pues la participación activa de como pequeños productores en las propuestas de políticas públicas, en mayor articulación entre productores para regular un poco más esa oferta y el conocimiento de esas buenas prácticas de agroecología y la valoración de sus servicios ecosistémicos en el territorio, y la participación activa de los pequeños productores en los proyectos de investigación para poder ahí realmente apropiar esas tecnologías si ellos participan desde el inicio en los proyectos. Obviamente el comercio justo también para los pequeños productores. Y esto nos lleva a hacer como una declaración de dos escenarios ideales que queremos. El primer escenario ideal es que para el 2050, el año 2050, la población del Valle del Cauca consuma 50% de los productos alimenticios que sean agroecológicos y de la región y valoren esa producción local. Y en el escenario 2 ideal es que los productos alimenticios agroecológicos del Valle del Cauca se identifican mundialmente por ser producidos de forma sostenible, generar empleo, comercio justo y tener procesos incluyentes con tecnologías desarrolladas y apropiadas en conjunto con las universidades de la región. Para esto entonces identificamos tres grandes estrategias. La primera estrategia se llama la gestión de nichos y transformación hacia la agroecología con valoración de los servicios ecosistémicos del Valle del Cauca a través de una agencia. Nosotros creemos que para lograr una transformación, esta transformación de valorar nuestros sistemas ecosistémicos y generar un poco más la influencia de la agroecología en nuestra región, en toda la cadena de producción y consumo, se requiere una agencia corporativa o público-privada que sea ese intermediario o, como decía Carmen, esa comunicación híbrida y que genere la confianza en los productores. Si nos ponemos en los zapatos de los productores, esa confianza de que no es un simple proyecto de que cuando acaba o cuando se cambia de gobierno se acaba esa iniciativa, sino que le dé continuidad a las propuestas. Bueno, se me acabó el tiempo. Hicimos pues varios riesgos rápidamente, cambios de gobierno, falta de inversionistas y pues nuestra estrategia es ojalá lograr
esta cadena de producción y consumo sostenible, pues con tecnología local, pero también con inversión para poder crear valor agregado a los productos y no solamente vender el alimento o la cosecha directa, sino generar empresas que le brinden pues una transformación a ese producto. Gracias, Andrea. Y por último tendríamos el rosario. Luz Ángela o Yomari. Sí, yo. Listo. Muy buenos días para todos nuevamente. Me presento, mi nombre es Yomari Morales. Dame un segundito y ya les comparto mi pantalla. Voy a hacer la presentación. Por favor, me confirman si la están viendo. Sí, Yomari, sí. Bueno, perfecto. Entonces, primero quiero compartirles cómo hemos denominado nuestro experimento. El nombre que le hemos dado es Círculos de Reutilización Creativa y Bioprotectora. Aquí, en este experimento, nosotros, pues, la verdad, por temas técnicos de no poder abrir el Miro, bueno, ahí se nos fue un poco de tiempo, entonces no alcanzamos a plantear varios escenarios, planteamos uno solo y pues tratamos como de ser lo más juiciosos en cuanto a la actividad para desarrollar. Entonces, en este escenario ideal que esperamos es tener un reconocimiento y aceptación y valoración social del ser y quehacer del reciclador. Desde este experimento queremos darle una vuelta a lo que se ha venido haciendo desde la labor del reciclaje, no teniendo en cuenta tanto digamos que lo que representa económicamente, sino la labor como tal que se realiza, el impacto que tiene esta labor ante una sociedad y el impacto que tiene esta forma de ver y concebir este ser que se desempeña esta labor de reciclaje, ¿sí? Entonces buscamos y pensamos que ese escenario ideal sería en ese reconocimiento, aceptación y valoración social de este ser y quehacer del reciclador, fundamentado, pues como ya lo decía, en esta labor que realiza el reciclador al buen uso de residuos que se pueden aprovechar, en la transformación en las prácticas de separación en los residuos en la fuente y además en el cuidado ambiental, ecológico y el sostenimiento económico y laboral de familias y empresas, ¿sí? Todo lo que representa la actividad del reciclaje. En cuanto a, ay, perdón, aquí estoy moviendo esto. Bueno, entonces, ¿quiénes estarían pues relacionados para poder llegar a este escenario? Pues inicialmente, qué pena con ustedes, aquí se me mueve por todo lado, un momento. Nosotros pues pensamos que inicialmente está desde la gobernanza, la política pública, las regulaciones. Hemos pensado pues que para poder llegar a este escenario ideal, lo pensamos como instaurar un modelo de negociación directa entre el recuperador y el comprador final. Esto sin tener intermediaciones, porque pues ya hemos encontrado manifestaciones de los recicladores que pues con la intermediación quienes pierden son ellos, ¿no? Que son los que directamente hacen la labor. Y en cuanto a esto, pues buscar unas regulaciones de estos procesos en las cooperativas. Por parte de la empresa, pues en cuanto a las preferencias y prácticas de usuarios y mercados, pues mirar el alto porcentaje de material recuperado, ¿sí? Que esto pues obviamente nos lleva al tema del aprovechamiento de estos residuos y finalmente pues la comercialización de los mismos. Tenemos pues las preferencias y prácticas de los usuarios y los mercados, pues las buenas prácticas en la separación. Este escenario ideal pues nos conlleva estas buenas prácticas a que realmente se realice como se debe hacer, al reconocimiento del recuperador de su labor y el alcance de esta en el medio ambiente, como pues lo nombré
en este escenario ideal. Mari, a las acciones, puedes pasar a la... Sí, rápidamente. Entonces, voy a las acciones. Algunas propuestas son diferentes grupos de la sociedad respecto al ser y quehacer del reciclador a través de la educación, información por medio de los más media, campañas publicitarias, resaltando pues la importancia de la labor y del ser del reciclador, capacitación y educación formal de los recicladores, enfocado pues al ser y quehacer del reciclador. Aquí pues la actividad está más desde la academia, el reconocimiento laboral con garantías por medio de la dignificación salarial a través de políticas públicas dirigidas a la protección del reciclador, incentivar y posibilitar la agremiación y agrupación colectiva y cooperativa de los recicladores para fortalecer y crear estrategias para el beneficio de este grupo humano y fomentar el reconocimiento y valoración esperada, y la participación activa por parte de los recicladores en la formulación de actividades que conlleven al reconocimiento y valoración de su ser y quehacer. Estos serían ya como riesgos, pues son corticos, son 3 apenas. Pues uno de los riesgos que vemos es no lograr esta concientización esperada debido a la indiferencia social. Una ausencia en participación por parte de entidades gubernamentales y organizaciones en las actividades del reconocimiento del ser y quehacer del reciclador. Y otro riesgo es la falta de interés por parte de los mismos actores de recicladores en cuanto a transformar esa percepción de su labor. Listo. Gracias, Yomari. Muchas gracias a ustedes. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Compartir, sí. Y aquí, perdón, un segundito. Ahí tienen un fondo musical, espérenme un segundito, porque ahora no encontré cómo dejar de compartir. Stop share, ok. Cierro mi micrófono. Gracias, Yomari. Entonces, pues ahí vieron ustedes como una pruebita más o menos del trabajo de todos y de pronto también se les vinieron ideas. Yo les voy a dar 1 o 2 minuticos de su tiempo solamente para mostrarles unas cosas, algo final, y es para que lo tengan en cuenta. Digamos que para estos trabajos es importante contar con espacios. Ustedes ya se imaginarán que esos son los talleres que se hacen, que tienen como estos, contar con espacios, con material físico, pueden jugar con post-its, les pueden dar como material para que la gente empiece a jugar en estos escenarios. Invitar a grupos académicos diversos, como ya les dije, y un taller simplificado les puede tomar bastante simple, 1 a 2 días, para que lo tengan en cuenta. Esto es simplificado, tomando algunos pasos algunos pasos que les dio, o predefiniendo quizás algunas cosas del backcasting. Entonces, para que tengan en cuenta que hoy hicimos un pedacito nomás, pero pues imagínense la cantidad de actores va a ser más grande y va a haber más discusión. Y es importante que preparen para cada paso un set de preguntas. Finalmente, pues ya se darán cuenta que acá se usan varias metodologías. Por ejemplo, tienen que buscar entre paso y paso y metodologías de participación. Tienen que mirar cómo van a hacer para trabajar con todos los stakeholders o las partes interesadas. Herramientas de diseño. Hay muchas herramientas también para diseñar escenarios futuros. Tienen que tener herramientas de análisis para evaluar los escenarios, las acciones que hicieron, entonces evaluación ambiental, análisis económico, y finalmente pues también herramientas de coordinación y comunicación para que esa red de trabajo que ustedes hicieron con este backcasting se mantenga. Pero eso es algo, digamos, ustedes pueden encontrar bastantes herramientas. Y eso es todo, no alcanzamos a hacer mucha reflexión, pero si tienen alguna pregunta, podemos compartirme, si acaso, 5 minuticos para que ustedes nos cuenten ustedes cómo les pareció la metodología, si piensan que si funciona, no funciona, qué se puede hacer, algo, si alguien quiere compartir alguna reflexión sobre esto para que los demás la tengamos en cuenta. Yo tengo una reflexión. Por ejemplo, en el momento de hacer las acciones, no sé si es algo como
pues por lo que pues era un ejercicio que solo estábamos haciendo entre 2 personas, pero Sí. uno se queda con el chip de que las acciones las redacta como si estuviera haciendo política pública, entonces nos quedamos como en promover, fomentar, fortalecer, o sea, los verbos de siempre. Sí, Entonces, para nosotros eso fue un poquito difícil. Sí. Hay una cosa también, es que a veces los actores les van a decir, ustedes les dicen qué acciones se necesitan, entonces ellos les van a preguntar acciones desde nosotros como actores o acciones que nosotros requeriríamos. Yo pensaría que las dos son importantes, porque son acciones que ellos también pueden decir, nosotros podemos hacer eso, tenemos la capacidad de hacer eso, pero también los productores dicen, nosotros queremos muchas cosas, pero la reglamentación del momento no nos ayuda. Entonces, una acción que ellos propondrían es que se cambie también la reglamentación. Entonces, para que también lo tengan en cuenta en estos trabajos. Paloma, otra cosa que yo quería también decir era que lo que tú dijiste, que hay relaciones entre acciones, y de pronto hay precedencia y correlación también, así que eso sí sería bueno dentro de la metodología incluirlo, porque fuera de que uno va a clasificarlos en corto, mediano y largo plazo, posiblemente la acción de mediano y de largo plazo tiene un precedente, y sería bueno porque le da continuidad al proceso. Sí, Anabela, también es importante, gracias. Quisiera también, si me lo permiten, participar de pronto en la reflexión de esta metodología. Me parece muy pertinente, además porque nos ayuda también como a segmentar de dónde a dónde vamos a ir con el experimento, ¿sí? De pronto, en muchas ocasiones nosotros no nos visualizamos ese futuro como lo queremos, sino solamente estamos trabajando y la preocupación del presente, que es lo que está pasando ahorita, pero al pensar en este futuro, al idealizar este futuro, ya comenzamos a segmentar y a decir, bueno, si queremos llegar a este futuro, nos toca comenzar a seguir una línea y no nos podemos abarcar tanto, ¿sí? Porque eso sí lo obliga a uno a ponerse una línea de trabajo ya fija. Entonces, me parece una herramienta muy, muy oportuna para este tipo de experimentos y pues para llevarlo a cabo dentro de lo que estamos desarrollando. Muchas gracias. Creo que estas herramientas, ustedes también pueden complementar estas herramientas, por ejemplo, con la herramienta de Marta Liliana, que va a presentar mañana, o ustedes van a hacer, yo imagino que muchos de ustedes tienen bastantes talleres o entrevistas, entonces pueden usar una herramienta para un taller o de pronto la pueden usar durante todo el experimento, porque igual backcasting si se dan cuenta, no es una sesión de un día, entonces para que tengan en cuenta si quieren complementar o quieren dejar solo backcasting. Bueno, pues, entonces creo que eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en escribirnos. Ojalá pues les haya dado como una pruebita de esta metodología. Y cualquier duda, pues estamos Marta Liliana, estoy yo también para ayudarles, presentes con sus experimentos. Ojalá les sirva.